Bienvenidos. Soy el doctor Luis Alzamora de los Godos, profesor de Economía de la Salud, y vamos a trabajar el día de hoy el tema oferta y producción de servicios de salud. Cuando hablamos de la oferta y producción de servicios de salud, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el mercado de la salud. El mercado de la salud, de bienes y servicios de la salud, es posiblemente el más específico de todos los mercados. No funcionando, ya sabemos, con las leyes que sí se hacen en el mercado del resto de bienes y servicios. Aquí es totalmente diferente. Y toma en cuenta la libertad y racionalidad, la asimetría de información y la incertidumbre. Cuando hablamos de la libertad y la racionalidad, hablamos que la economía supone que un consumidor es libre, soberano, racional y que siempre trata de maximizar su beneficio y su satisfacción con los escasos recursos que dispone. Eso es lo que trata la libertad en la economía. Y también supone que un productor es libre y que tiende a producir tratando de maximizar sus ganancias. Pero en el sector salud las cosas no funcionan así, porque el productor no trata de maximizar ganancias y el consumidor a veces no le queda otra opción que ir a atenderse en un solo espacio. Asimetría de la información. Los pacientes no tienen conocimientos como para saber si necesitan o no un tratamiento o un medicamento y tampoco pueden escoger entre las alternativas de medios diagnósticos o de medicamentos. Las decisiones sobre el consumo de los bienes y servicios las decide el médico, no el consumidor final. Entonces aquí el médico o el prestador de salud como odontólogo, psicólogo, obstetra, etcétera, tienen al médico o cualquier otro profesional como agente. En este sentido, entonces, el paciente no sabe lo que necesita porque no tiene el manejo de esa información. E incertidumbre. Uno de los requisitos para que haya un libre mercado es el conocimiento de las condiciones de este, particularmente de los precios. Pero en el mercado de la salud normalmente hay incertidumbre en el diagnóstico como en la capacidad de recuperación de un individuo, porque resulta difícil que el consumidor conozca los precios por adelantado. Y no solamente eso, a veces podemos pagar un precio muy caro y morir, o pagar un precio muy barato y sobrevivir. Entonces la incertidumbre de cuánto cuesta salvarte la vida, y a pesar de que pagues lo que pagues, no poder salvarla, es un proceso de incertidumbre permanentemente en la salud. Entonces, el primer tema que nos convoca es la demanda de cuidados médicos. Y esta demanda de cuidados médicos responde a la pregunta: ¿por qué los individuos demandan una atención sanitaria? Primero, porque la gente quiere estar sana. Segundo, los actuales niveles de envejecimiento de la población son importantes, porque ahora hay mayor población que está envejeciendo. El 65% del gasto público en la salud recae en los individuos mayores de 65 años en el mundo actualmente, ¿no? El aumento de la renta real, o sea, existe un incremento de los impuestos y una mejora de las tecnologías médicas. Entonces, esto implica la situación por la cual la gente ahora quiere estar sana. Hay mayor cantidad de gente que llega a la tercera edad y estas personas están enfermas, pero quieren estar sanas. Miren cómo ha cambiado el gasto en la atención sanitaria con el Bruto Nacional con respecto al tiempo. Acá tenemos, miren, el crecimiento de los años 80 hasta los años 2015 con respecto a Australia, Canadá, República Checa, Japón, Corea, Noruega, Islandia, Turquía. Existe un incremento muy grande con respecto a la atención de la salud, ¿no? Con respecto a la inversión del gasto público en la proporción del Producto Bruto Interno. Y para eso vamos a hablar un poco del modelo neoclásico de la demanda. Cuando hablamos del modelo neoclásico de la demanda, hablamos del modelo neoclásico aplicado a la demanda sanitaria. Y esto significa, es el análisis de los factores determinantes de la demanda sanitaria, como se analiza el precio, se analiza la renta, el estado de la salud y la relación precio con el tiempo. La provisión pública de la salud o de la sanidad, las políticas de contención de los costos orientados a la demanda, la revisión de las críticas del modelo neoclásico y las estimaciones empíricas de la demanda de salud. Miren el modelo neoclásico. De acuerdo con el modelo neoclásico, la demanda de un bien representa la valoración, o sea, la utilidad marginal que la gente obtiene por unidades adicionales de consumo y también la disposición marginal a pagar por un bien determinado. El modelo neoclásico de demanda descansa sobre dos pilares fundamentales: la soberanía del consumidor y la demanda ilimitada por la restricción presupuestaria. La demanda limitada por la restricción presupuestaria. O sea, el consumidor puede
tener soberanía y decisión de poder consumir lo que él quiera, sin embargo está limitado por su presupuesto. Este modelo neoclásico aplicado a la salud o a la sanidad tiene rasgos básicos, ¿no? Que le distingue de los bienes y servicios estándar tratados en el análisis neoclásico. 1. El carácter exógeno de la demanda. La demanda es exógena y depende de la necesidad sanitaria a la que le sigue la propia demanda de la salud. 2. La asimetría de información en relación a la agencia médico-paciente. A esta relación entre médico-paciente existe asimetría de la información. 3. Incertidumbre. La incertidumbre, el individuo carece de información sobre cuándo va a necesitar la asistencia sanitaria y cómo y cuánto le costará dicha asistencia. 4. El papel atenuado de precios de la renta, el papel predominante a través del costo del tiempo. 5. La sanidad es un bien heterogéneo. 6. El seguro implícito o bien preferente. Y 7. Las cuestiones relacionadas con la equidad. Para esto, señores, tenemos que tener en cuenta que hay factores adicionales que intervienen en esa demanda. Primero, el tiempo en la demanda sanitaria. El consumo sanitario requiere de tiempo, o sea, de espera y de desplazamiento. Para ir a un centro de salud, nosotros tenemos que desplazarnos, llegar a un lugar y luego esperar a ser atendido. O a veces esperar días a través de una cita que uno ha gestionado. Este tiempo tiene un costo de oportunidad para el paciente. El precio monetario, por lo tanto, no es el único precio. Hay que sumar además al menos el costo-tiempo. Es por eso que es un factor que interviene adicionalmente en la demanda. A veces el costo-tiempo tiene una gran importancia en los bienes y servicios sanitarios con bajo precio monetario, baja cobertura total o parcial de un seguro y en pacientes con alto costo de oportunidad-tiempo. A veces podemos estar asegurados, pero el tiempo que esperamos para ser atendidos, el tiempo de desplazamiento y el tiempo que demora la atención, el tiempo de espera en el día previo a la atención o el mismo día, lamentablemente a veces nos implica la pérdida de un día de trabajo o la pérdida o la solicitud de descanso o la solicitud de un día de permiso para poder ser atendidos. En estos casos la elasticidad del precio y la demanda va a ser mayor que la elasticidad del precio monetario y cuando mayor sea el peso del costo-tiempo en el precio total, mayor será la elasticidad del precio de la demanda. Y eso hay que tomar en cuenta cuando nosotros hablamos del factor explicativo fundamental de la demanda, que es el tiempo de espera o el tiempo en general en la demanda sanitaria. El seguro es otro componente muy interesante, pero tenemos diferentes tipos de seguros. Tenemos el mercado privado más el subsidio para grupos concretos, ancianos, bajos recursos, pacientes crónicos, o el seguro público, que por ejemplo es el seguro integral de salud, donde tenemos un seguro obligatorio ofrecido por el sector público con prima independiente de los riesgos, puede ser un modelo Benchmark con cotizaciones sociales más subsidio o un modelo Beveridge financiado con impuestos generales. Nosotros en el Perú tenemos, por ejemplo, un modelo Beveridge, ¿no? Que básicamente con los impuestos generales se hace el financiamiento del sistema integral de salud. Y esta demanda, señores, es inducida por la oferta, pero esto tiene que ver mucho con la simetría de la información, la relación de agencia principal entre el paciente y el proveedor. Cuando hablamos de una relación de agencia, significa el agente y la provisión de la salud, ¿no? Entonces, si hay una relación inadecuada entre el proveedor, que es el médico, el obstetra, etcétera, y el paciente, no va a haber una adecuada concertación y por lo tanto va a haber discrepancias y la atención de la salud puede verse menoscabada y eso reducir el nivel de la demanda. Cuando vamos a un médico y el médico nos llama la atención, nos grita, nos habla fuerte por haber perdido una consulta previa, obviamente el paciente va a tener menor ganas de poder continuar con el tratamiento. Cuando un paciente tuberculoso recibe un tratamiento antituberculoso en la posta y la enfermera lo trata de manera inadecuada, pues el paciente va a tener la opción de buscar otro lugar, buscar otro espacio, simplemente renunciar al sistema porque el trato a veces en esta relación médico-paciente o proveedor-paciente va a verse distorsionado. Entonces, la definición de la demanda es fundamental y estos elementos tienen que ver mucho en ella, ¿no? Entonces, la definición de la demanda inducida por la oferta, la DIO, surge en el año 1983 por Wrights, que dice: el grado hasta el cual el médico provee o recomienda servicios sanitarios que difieren de lo que el paciente habría elegido si hubiera dispuesto de la misma información y el conocimiento que el médico. O sea, esa disparidad
entre la relación de agencia entre médico-paciente o proveedor y paciente, la definición de Rice en el 83 ya la contempla, ¿no? O sea, si el paciente hubiera sabido, hubiera tenido conocimiento previo de algunos elementos de salud, pues definitivamente lo hubiera escuchado, hubiera atendido, hubiera sido sujeto de elección de otro tipo de atención. ¿Ok? Evans, en el año 1972, refiere que el interés médico tiende a entrar en conflicto con el paciente y esto genera un fuerte incentivo para la inducción de la demanda, ¿no? Estas definiciones tienen que ver mucho con el contexto del trabajo, de la demanda y de la oferta, en el sentido de la relación que existe entre el proveedor y usuario. Y este proveedor y ese usuario están interrelacionados con culturas, barreras culturales, creencias propias, creencias individuales que definitivamente van a establecer a veces una reducción de la demanda, una falla en el sistema de la oferta y problemas o inconvenientes que tienen que ver con el sistema de atención. Para eso existe el modelo de Grossman, el modelo de Grossman en salud, y este modelo utiliza la teoría del capital humano para explicar la demanda en la salud, y es importante. La teoría del capital humano dice que los individuos invierten en sí mismos a través de la educación, la formación en la salud para aumentar sus ganancias económicas. Esta teoría considera al individuo como un productor que compra bienes del mercado, o sea, puede ser salud, vestido, comida, etcétera, y que los combina con el tiempo para producir bienes y servicios fundamentales, que los deriva en la utilidad, como por ejemplo salud, tiempo viendo televisión, tiempo leyendo, tiempo preparando comidas, tiempo viendo la puesta de sol, etcétera, etcétera, y que eso va a potenciar su propia capacidad humana. En este sentido, se considera a la salud como un componente junto a la educación en el stock del capital humano del individuo. La salud es un stock que se deprecia con el tiempo, se va eliminando con el tiempo, se va deteriorando con el tiempo hasta que nosotros morimos. Y que está sujeto a efectos aleatorios, episodios de enfermedad que dependen de factores endógenos como hábitos principalmente. Por ejemplo, a mí me da cáncer de estómago porque abuso del café, me da cáncer de estómago porque abuso de las parrillas, de las carnes al carbón, ¿no? O simplemente me da un problema de cáncer de piel porque me expongo mucho al sol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hábitos principalmente, o exógenos que son genéticos básicamente, que provienen de la herencia. Bueno, yo tengo enfermedad cardíaca porque mi madre tuvo enfermedad cardíaca, mi padre tuvo enfermedad cardíaca y la familia me hereda esos genes. Entonces, la formación del capital de la salud determina la cantidad del tiempo en que las personas disponen para el resto de las actividades. Las actividades es la contribución de nosotros hacia nuestra propia vida, ¿no? Entonces, nosotros invertimos según el modelo de Grossman y cosechamos salud. Los supuestos del modelo de Grossman: los individuos no demandan bienes y servicios sanitarios, lo que demandan es otra mercancía fundamental, que es la salud. La sanidad es un input más, además de otros elementos, y la demanda de la sanidad, de la salud, es una demanda derivada. Los individuos no solo compran salud, también la pueden producir, haciendo ejercicios, comiendo sano, ¿no? Empleando tiempo, cuidando y comprando servicios utilitarios, comprando dietas, medicamentos, vitaminas, etc. La salud dura más de un periodo, ¿no? Más de un año, dura para siempre, muchas veces, o bueno, el tiempo que nosotros vivamos. Y no se deprecia instantáneamente y por lo tanto puede ser considerada un bien de inversión que nos permanece o nos permite tener un stock adecuado. ¿Cuáles son las objeciones del modelo de Grossman? Los supuestos restrictivos de su formulación: se supone que el individuo siempre tiene un comportamiento racional y bien informado sobre la eficiencia de su inversión en la salud y la función de la producción de la tasa de la apreciación del stock de la salud. Pero acá hay un problema: no nos cuidamos y a veces algunos adquieren SIDA o VIH por alguna casual relación con alguna persona. O no nos cuidamos y tomamos licor en cantidades inadecuadas, o no nos cuidamos si fumamos, o no nos cuidamos si nos sometemos al peligro, no nos cuidamos si no estamos exponiéndonos permanentemente a factores de riesgo, no lavamos nuestras manos, no nos curamos o tratamos una faringitis que eso nos hace crónica por años, etcétera, etcétera. Entonces, el individuo no siempre es consciente. Generalmente es consciente cuando ya está instalada la enfermedad. Y por lo tanto, el concepto del stock tiene un bemol muy importante aquí.
La separación entre el consumo y la inversión no es tan nítida en la práctica. Se ignoran los efectos de los sistemas del aseguramiento. No se tiene en cuenta la incertidumbre existente entre los resultados derivados de la utilización de los servicios sanitarios. Y esa incertidumbre muchas veces tiene que ver, si yo invierto, ¿me curaré? Si yo hago ejercicios, ¿estaré en forma? ¿Tendré buena salud? ¿No? Entonces, para este elemento, para esta estimación empírica del modelo de Grossman, debemos considerar la edad, la educación, el salario por hora. A mayor edad, mayor envejecimiento. A menor educación, mayores problemas o ignorancia o problemas culturales que nos van a permitir infectarnos o tener mayores enfermedades. O usar hierbas, o usar brujería, o usar chamanería, en vez de tratar la enfermedad con medicina basada en evidencias. Salario por hora, ¿cuánto ganamos por hora? ¿No? Entonces, mientras más ganamos por hora, supuestamente cuidaremos más nuestra salud. Entonces, la producción de ofertas y servicios sanitarios tiene que ver con todo lo que hemos visto anteriormente y básicamente el factor a tener en cuenta en el análisis de la oferta y servicios sanitarios son que en los servicios sanitarios el cliente no puede probar o evaluar el producto antes de consumirlo. Eso es definitivo. No hay forma de evaluar el producto antes de consumirlo, debiendo existir un importante componente de confianza en relación a los agentes participantes, el demandante y el ofertante. O sea, no sabemos si el médico que nos va a operar va a cometer una falla en la operación y nos vamos a morir por falta de práctica de él. No sabemos si el médico que nos va a tratar dio con el diagnóstico oportuno y adecuado. A veces yo he sido tratado, por ejemplo, en muchas oportunidades por diferentes cosas, no para el mal que tenía, por a veces apresuramiento o falta de conjetura diagnóstica adecuada, ¿no? Pero en muchas oportunidades tiene alta eficiencia. No, por decir la mayoría, pero sin embargo no estamos seguros de eso. Las restricciones éticas prevalecientes sobre las actividades de los médicos son mucho más severas que en otras actividades y eso nos daría confianza porque tiene un mayor nivel de ética, a pesar de que su eficiencia o del tratamiento pueda o no funcionar, porque no sabemos qué esperar, porque depende de nosotros y depende del tratamiento o de la eficacia del proveedor. Lo que sí sabemos es que tiene buena ética y un alto nivel de ética de formación. Nos alejamos del objetivo primordial que rige el comportamiento de la oferta en los mercados competitivos, que es la maximización de los beneficios. Aquí no podemos hablar de maximización de beneficios, podemos hablar de improbabilidad, de incertidumbre, de misterio. No sabemos cuál va a ser el resultado. La incertidumbre, por lo tanto, resulta un factor de especial relevancia. No sabemos cómo nos va a ir. La oferta de los servicios médicos está restringida debido a la exigencia del título para ejercer el acto médico y eso nos asegura de que quien nos atienda realmente es aquella persona que está acreditada o certificada, pero mucha gente atiende o va o se atiende en lugares naturistas, lugares de no certificación, con hierbas que son, todos sabemos que las hierbas son fármacos, las plantas son fármacos. No sabemos si la dosis de los fármacos que están tomando son las adecuadas, se están envenenando o no se están haciendo nada o realmente sí se están tratando una enfermedad, ¿no? Porque todos los medicamentos o gran parte de ellos vienen de plantas, se dosifican, se liofilizan, se encapsulan, se preparan y se dan con las dosis adecuadas. Entonces, cuando la gente consume cosas, digamos, al natural, no sabemos su eficacia porque no sabemos si la dosis es la adecuada para tratar una enfermedad. Tanto la calidad como la cantidad de la oferta de los servidores médicos está fuertemente influenciada por las fuerzas sociales ajenas al mercado. Depende de la política, cuántos médicos quieren contratar este año. Depende del Ministerio de Salud, del presidente, de la prioridad que se le da a la salud, no de cuánta gente demanda realmente, porque la cantidad de médicos por cantidad de pacientes es improbable que sea considerado con respecto a la necesidad real de las personas, sino más que nada tiene que ver con la decisión política. Introducción de ofertas y costos. Es un elemento fundamental aquí. Cuando hablamos del concepto de oferta, la cantidad ofertada de un bien es aquella que están dispuestos a vender los vendedores en un periodo determinado y depende del precio del bien, así como de otros factores, principalmente de los precios de los factores utilizados en la producción de tecnologías disponibles. Entonces, la cantidad ofertada difiere de la cantidad vendida, porque no necesariamente todo lo que se oferta es lo que se vende. Y ese es el concepto de oferta al cual estamos entrando, ya que hemos terminado todo el concepto de la demanda. Cuando hablamos de la oferta y los costos, la función de la oferta indica la cantidad que están dispuestos a vender los ofertantes a cada uno de los precios. Acá tenemos la cantidad, acá tenemos el precio. Se vende esto a este precio, 2, ¿no? Y vamos ganando, vamos obteniendo precios a medida que vamos vendiendo según la cantidad. Igual que ocurre con la demanda, se pueden
producir desplazamientos de la curva de la oferta del mercado por diversas causas. Y ese desplazamiento pueden ser influenciados por otros elementos, ¿no? Entonces, tenemos que hablar en primer lugar de la producción de corto y largo plazo. Cuando hablamos de la producción de corto plazo, es aquella que, bueno, el periodo de tiempo tiene un margen pequeño, de largo plazo, aquella que está en una producción bastante elongada o prolongada, los rendimientos crecientes, ¿no? Economías de escala que permiten el crecimiento variar la cantidad utilizada de todos los factores y aumentan en proporción, rendimientos constantes que siempre tienen el mismo estándar, rendimientos decrecientes cuando reduce el impacto, ¿ok? Y todos esos conceptos tienen que ver con la eficiencia en la sanidad, ¿no? Entonces, para la sanidad o la salud tenemos que tener en cuenta los conceptos relacionados con la calidad, que es la clínica, la atención clínica que se recibe en el paciente, la eficiencia cuando compara valores observados con valores óptimos, el output y el input, la productividad, que es la relación entre el output versus el input, y la productividad, que es la función de la eficiencia con la tecnología y el entorno. Como ven, aquí trabajamos en el contexto que tiene que ver con la matemática. ¿Algo pasó? Ya, ok. La efectividad, ¿no? Y el interés, que es aislar el efecto de la eficiencia como el indicador de éxito para explorar las fuentes de la ineficiencia. Entonces, esos tres conceptos están relacionados con todo el asunto que tiene que ver con la oferta. Primero la eficiencia, luego la efectividad, ¿no? La eficacia, la efectividad y la eficiencia. Cuando hablamos de la eficacia, que es técnica, la efectividad es clínica, ¿okay? La eficacia, que es técnica, es la probabilidad de que un individuo de una población definida se beneficie con el tratamiento en condiciones ideales. ¿Se va a beneficiar? Ojo, con el principio de incertidumbre. El método experimental, ensayos clínicos y la validez universal, ¿no? La efectividad, que es la clínica, la probabilidad de que un individuo de una población definida se beneficie con un tratamiento en condiciones reales, ¿no? De aplicación. No tiene validez universal porque tiene que ver con las condiciones locales o con la sui generis de cada individuo. La eficiencia, relación entre los resultados obtenidos y los resultados y los recursos utilizados. Entonces, esa es la eficiencia. Entonces, esos tres conceptos cambian en lo que respecta a la atención propiamente de la salud con respecto a la oferta, ¿no? Entonces, tenemos aquí estos dos tipos de eficiencia. La eficiencia técnica, no despilfarrar recursos, minimizar los recursos empleados para obtener un producto y obtener la máxima producción en recursos dados. Y la eficiencia económica, el grado de cumplimiento de los objetivos económicos, ejemplo, minimizar costos y emplear los recursos productivos en las proporciones óptimas dados sus precios relativos. Esos dos conceptos, además de eficiencia, tienen que estar incursionados en el área de la política de la salud, porque nosotros tenemos que minimizar recursos, reducir los costos para dar la mayor cantidad de salud a las personas. Y es por eso que se enfoca o se trabaja básicamente en el enfoque preventivo promocional, más no en el recuperativo. Mientras más prevención hagamos, menor recuperación y menor intervención vamos a tener. Y eso significa una reducción enorme del costo o del gasto en la salud para tener mucha gente más sana y con menor cantidad de enfermedades. En la representación de la eficiencia técnica, que tenemos la labor, que tenemos el capital, ya que tenemos las combinaciones de los recursos por un objetivo dado que no despilfarran ningún recurso. Las isocuantas que nosotros podemos ver aquí nos muestran o representan la combinación de los inputs técnicamente eficientes, que solo puede hablarse de la eficiencia si hemos definido un objetivo claramente, ¿no? Entonces la eficiencia técnica tiene que ser una regresión lineal directamente proporcional en relación a la labor que se hace versus el capital invertido para poder obtener el resultado maximizado en la población. Y eso obviamente significa que la inversión tiene que ser la adecuada para maximizar los resultados en la población. Y eso no siempre va a ocurrir. Entonces, vamos a manejar otro concepto. ¿Cómo evaluamos dicha eficiencia? ¿Bajo qué perspectiva? Primero, la perspectiva individual, la perspectiva del paciente. ¿Te has curado? ¿Estás satisfecho? ¿Te han atendido bien? ¿La calidad ha sido buena? ¿Te has recuperado? ¿Te agradó que te amputaran la pierna derecha para que no murieras porque tenías un cuadro de pie diabético? ¿Fue adecuado o no la operación? ¿Tenemos una bolsa y una colostomía? ¿Está permitida? O sea, ¿nos sentimos satisfechos con eso? Desde nuestra perspectiva, ¿qué prefiriéramos? ¿O cómo nos sentimos?
o cuáles son los resultados que hemos tenido, o si nos morimos. La perspectiva del hospital. Lo que importa es la cantidad de recuperación, la cantidad de pacientes curados, la cantidad de pacientes rehabilitados, la cantidad de pacientes intervenidos, más no se trabaja prevención, sino curación y rehabilitación y recuperación. Desde el punto de vista social, prevenir enfermedades, gente que no esté enferma. Y la necesidad de adoptar una perspectiva adecuada para cada tipo de problema tiene que contemplar siempre la perspectiva individual, la del hospital o la de los servicios de salud y la perspectiva social. Entonces, obviamente, en estos tres contextos vamos a evaluar la eficiencia. ¿Y cómo vamos a medir puntualmente en el hospital? ¿Cómo medir la eficiencia de los hospitales? Dos enfoques, ¿no? El enfoque médico y el enfoque de gestión. El enfoque médico es un enfoque bien interesante que tiene que ver con a mi paciente lo traté o no lo traté, lo curé o no lo curé. Y el enfoque de la gestión es cuánto se curaron en relación a las tasas. ¿Cuál es la tasa de mortalidad, la tasa de letalidad, la tasa de mortalidad infantil por diarrea, la tasa de mortalidad infantil por infecciones respiratorias agudas? El médico hace lo posible dentro de sus alcances, pero para los gestores los indicadores son los que mandan y los que indican obviamente los resultados de la salud. Entonces estos dos elementos entran en contraposición. Y hay que tener en cuenta obviamente lo que es la calidad desde el punto de vista de Abedis Donabedian, que es un gran monstruo de la calidad, que evalúa la calidad de estructura, procesos y resultados. Cuando hablamos de calidad de estructura, hablamos de los input, resultados los output y proceso actividades. Cuando hablamos de estructura, hablamos de recursos primarios, el trabajo, las camas, el quirófano, equipos. Cuando hablamos de proceso o actividades, outputs intermedios o inputs secundarios, las estancias, las altas, las consultas, la cirugía. Y cuando hablamos de los outputs, estamos hablando de la mejora de la atención en salud, la calidad de vida, la satisfacción del usuario, etcétera, etcétera. En la estructura, en el proceso y el resultado, en esos tres componentes se está evaluando la calidad de los servicios de salud. Entonces, las medidas de eficiencia de centros de enfoque de fronteras me da una eficiencia gerencial, pero la calidad de la gestión clínica me da una eficiencia médica. Y siempre hay una confrontación entre la calidad de la gestión clínica versus los gerentes externos versus la perspectiva del paciente. Por eso que tenemos que hacer esas tres vinculaciones. El análisis microeconómico de las funciones de la producción y eficiencia productiva es esta relación entre estructura, proceso y resultado que Abedis Donabedian, unidos a la economía, nos plantean. El siguiente punto tiene que ver con ¿cómo medir la eficiencia de los hospitales? Los métodos, primero, basados en la gestión, en la productividad del recurso. Cama, días hospitalización, estancia hospitalaria, paciente recuperado o paciente fallecido. Ok, ejemplo, diagramas de Barber y de Johnson, que nos van a permitir nosotros ver, por ejemplo, la correlación entre cantidad de camas usadas, días camas, niveles de recuperación o niveles de complicación. Y hacemos nuestra recta de regresión de mínimos cuadrados para establecer una regresión lineal entre dicha relación con los diagramas de Barber y Johnson. Dos, los métodos de benchmarking, comparando con un referente o con el mejor del grupo. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo se hospitalizan los pacientes en esta cama de este hospital y el mejor hospital, cuánto tiempo se hospitaliza. Una mujer cesareada, ¿cuánto tiempo se queda en la cama de hospitalización? 2 días en el hospital nuestro. Bueno, en el otro hospital solo se quedan 6 horas. Tenemos que llegar a que solo se quede 6 horas post cesárea para que luego vaya a domicilio. Entonces hace una comparación con benchmarking. Métodos estadísticos y matemáticos para establecer recta, regresión de mínimos cuadrados, análisis de varianza, de Student, análisis de covarianza, chi cuadrado, regresión lineal, regresión logística, análisis discriminante, o otro tipo de pruebas como Kolmogorov-Smirnov, pruebas como Tau de Kendall, Q de Cochrane, F de Fisher, McNemar, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de prueba estadística que nos permita a nosotros hacer un control de la eficiencia a nivel hospitalario, y esto tranquilamente se comporta como temas de tesis en cualquier escenario. Bueno, el ejemplo de benchmarking, ranking de hospitales públicos españoles, por ejemplo, por la IAS 2000, hace una evaluación de la calidad, productividad y eficiencia con información de base de datos homogéneas con un catálogo nacional de hospitales. Trabaja 140 de 140 a 118 hospitales del Sistema Nacional de Salud que participan voluntariamente y analiza 6 indicadores, ¿no? Y así ve el resultado del benchmarking a través de esos indicadores, ¿no? Aquí, por ejemplo, en calidad ha visto el índice de mortalidad ajustada por riesgo
El índice de complicaciones como infecciones, hemorragias postquirúrgicas, trombosis postquirúrgicas, ajustadas también por niveles de riesgo. Para eso utilizan razones de momios o razones de barras de ventajas o odds ratio o riesgo relativo o riesgo atribuible, que son medidas predictivas en cuanto a nivel de cálculo de riesgo. También trabaja con productividad de las camas, estancia media ajustada por casuística o gravedad, el índice de ocupación de las camas, que es algo muy importante, y trabaja también la tecnología, el coeficiente de ambulatorización, pacientes de alta derivados a un nivel ambulatorio y cuando utiliza un nivel especializado. ¿Ok? Eficiencia y costo, ¿no? El costo unitario medio por cada atención. ¿Cuánto cuesta un paciente diabético internado? ¿Cuánto cuesta una cesárea con internamiento? ¿Cuánto cuesta una atención de un paciente por días cama, por cantidad de medicamentos, por cantidad de tratamientos, por visitas médicas que recibe una operación de colecistectomía, o sea, cuando le retiran la vesícula biliar? Muy bien, gracias. Hemos finalizado este tema.